Y cuando él me lo decía, lloraba y arrepentía. Cambió el rumbo de mi vida. Me dijo que me quería. Y cuando él me lo decía, lloraba y arrepentía. Y es que el cielo me espera, merece la pena la espera por verte cara a cara. Yo prosigo a la meta, mi alma y anhela, ni muerte ni vida nos separarán de él. Y es que el cielo me espera, merece la pena la espera por verme cara a cara. Aleluya. Dan un aplauso para el Señor. Aquí el Señor. Gloria a Dios. Bueno, deciros que para mí es un privilegio, hermano, poder predicar hoy la palabra del Señor. Tengo un consejo en el corazón y sé que Dios va a hablar a tu vida en esta tarde. A veces, hermanos, las circunstancias, el ambiente, no es que repercutan, pero quiero deciros que hoy la palabra se va a moldar a tu necesidad. El pastor me decía, predícalo. El pastor es muy orientado, pero bueno, vamos a predicar hoy la palabra del Señor. La verdad que estaba deseando. La verdad que sí. Mire, la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de doble filo. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Es decir, hermanos, nacemos por la palabra, somos limpiados por la palabra, somos regenerados por la palabra, somos nutridos por la palabra. La palabra te cambia, la palabra te transforma, la palabra te hace crecer, pero la palabra también te descubre. Descubre tu vida espiritual. Descubre cómo andas, cómo caminas, cómo piensas. La palabra te descubre. Descubre tu verdadera identidad en el Señor. ¿Os acordáis de aquellas dos mujeres que peleaban por un niño? Fueron donde Salomón, y el sabio Salomón dijo: traerme una espada, símbolo de la palabra. Ve a partir al niño por la mitad. Ahí suena tremendo. No lo cambies, Juan, su hermano. Que Dios bendiga a Juan. Y dice: ve a partir al niño por la mitad para uno y la mitad para otra. La que no era la madre dijo: vale, pero la que era la madre, dice la Biblia, y se le conmovieron las entrañas. Dijo: rey, no lo mates, dáselo para ella. Voy a parafrasear un poco lo que yo creo que quería decir. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Mira, yo soy la verdadera madre y prefiero perder mis derechos como madre, pero dárselo a la otra para por lo menos ver cómo yo en vida veo al niño cómo crece. Dáselo para ella. Y dice Salomón: esa es la verdadera madre, dale el niño para ella. Y ahora yo, iglesia de Palomeras, hago una pregunta: ¿quién reveló la verdadera identidad de la madre? La mujer, Salomón, el niño, fue la espada. La espada reveló quién era la verdadera identidad de la madre. No trajo sangre ni dolor, pero sí reveló quién era la madre del niño. A
Imagínense la palabra, iglesia de Palomera. No hace sangre ni trae dolor, pero sí revela tu verdadero estado de espiritualidad. Cómo camina, cómo anda, cómo piensa. Por eso más que nunca, cree hoy en el Señor, que vivas bajo la palabra, que camines bajo la palabra. Y sobre todo, que no seas solamente un oidor, sino un hacedor de la palabra. Porque la palabra te cambia, la palabra te transforma. ¿Os acordáis de aquella historia? Estaba el niño malo y la reina se disfraza, se quita el ropaje real, se pone un ropaje de campesina, sale por las puertas del palacio, las doncellas la saludan, buenos días, no la conocen, la reina disfrazada. ¿Y dónde va? Donde un viejo que está orando en una choza, ciego, no ve. Pero cuando escucha los pasos, le dice el profeta: pasa, pasa, mujer de Jeroboam, ¿por qué finges ser otra? Su verdadera identidad estaba fingiendo, pero para la palabra trajo la revelación. Miren, hermano, vamos bajo la palabra de Dios. Créanselo, porque el hombre y la mujer que vive bajo la palabra es un hombre bendecido, un hombre de revelación, una mujer, hermano, que sabe a Dios en el nombre del Señor. Vive bajo la palabra. La palabra te cambia, pero también la palabra te descubre. Obedece a su palabra en el nombre de Jesús. Si tenga Biblia, hermano, me acompaña en el libro de los Hechos, capítulo 5. Es una historia muy leída, muy predicada, hermanos, pero es lo que siento hoy en el corazón. Dice la Biblia. Me encanta el libro de los Hechos, porque es un libro de hechos y no de dichos. Hay gente, pastor, que habla mucho y no hace nada. No necesitamos hablar tanto y hacer más. En el nombre del Señor. Dice la Biblia: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió, iglesia. Y dice la Biblia: y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces el apóstol Pedro le dijo: dime, ¿bendices en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Que la palabra de esta tarde corre y sea glorificada, hermanos, en medio de nuestro corazón. Miren, la verdad que la lectura de este capítulo, ya solo leerla te da miedo. Te da miedo de ver cómo el Señor está encima de las cosas. Era el principio de la obra de Dios. Porque la iglesia de Jerusalén es el génesis de la obra de Dios. De ahí venimos nosotros. De esa iglesia hemos terminado nosotros aquí. Porque esa es la iglesia madre que nacieron todas las iglesias que hay en esta tierra. Y de esa iglesia, hermanos, que nada más empezar las cosas, querían empezar mal, el Señor, viendo que el caballo se le podía desbocar, dice la Biblia, apareció en el culto. Tomó la rienda del caballo queriendo frenar el desorden y trajo un juicio sobre la iglesia. Pero miren, si nos entretenemos en mirar en el fondo en el que se encontraban, nos van a sorprender un par de cosas. La primera es que sabéis que los pastores de la iglesia de Jerusalén no eran otros que los discípulos del Señor. Eran los apóstoles del Cordero, hermanos. Allí, a diario, predicaban el apóstol Pedro, Jacobo, Juan, los apóstoles que habían estado con Cristo sembrando el Evangelio durante 3 años por todo Israel. Y claro, hermanos, no predicaban de lo que habían oído, ellos predicaban de lo que habían visto. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando se predica, no se transmite igual una cosa que es informativa a algo que tú has visto y has experimentado. No es lo mismo, hermanos, ellos predicaban con un poder y con una autoridad y una convicción de haber estado allí, que era increíble. Había un poder y una unción impresionante. Cuando predicaban cuando el niño resucitó, como tomó Jesús el pelo y el niño resucitó, pero dice el apóstol Pedro, pero también miró a la derecha y la madre estaba llorando, porque no lo predicaban una cosa informativa, ellos lo estaban predicando
predicando con el poder y la autoridad. Abel estaba allí. Eran testigos oculares del Señor. Cuando ellos predicaban, Josué, su hermano, de cómo repartían los pescados y los panes, hermanos, entre los 5.000 hombres, cuando los apóstoles miraban la mirada a la testa, ellos veían dentro cómo los pescados se estaban multiplicando, porque no predicaban de algo que habían visto, ellos estaban predicando de algo que estaban experimentando. Había un poder en la iglesia, había una unción impresionante, y dice la Biblia que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y dice la Biblia, y por la mano de los apóstoles eran hechas muchas señales, prodigios y maravillas. Hermano, no solamente venían a esto como pastores, sino que encima la visitación del Señor a diario. Todos los días había milagros. Todos los días, amador, había sanaciones. Todos los días, hermanos, había una unción impresionante. Todos los días milagros, se sanaban enfermedades, se predicaba la palabra, la unción del Espíritu de Dios estaba en esa iglesia. Lo difícil era no convertirse en una iglesia así. Una iglesia de esas maneras, hermanos, era más difícil no ser cristiano que ser un mal cristiano. Lo fácil era estar convertido. Sin embargo, nos encontramos un matrimonio como Ananías y Zafira, en esa iglesia tan semejante, con unos pastores tan terribles y con una obra de Dios tan extensa día a día. Nos encontramos un matrimonio que no se convirtieron, que estuvieron siempre a mitad del camino, que no terminaron de cuajar en la vida cristiana auténtica. Pastor, lo tengo que decir con cristianos. Como Ananías y Zafira se han ido convertidos en las iglesias. Bajan al culto, ofrendan, cantan, participan, pero no terminan de comprometerse con la obra auténtica de Dios. Es lo que hacían estos. Cantaron y adoraron cuando lo requería, pero también se portaban mal en la carne cuando era necesario. Iglesia de Dios, quiero decirte que es un tirar tu vida. Hay que aprovechar el Evangelio. No hay que andar alrededor de la cruz, no. Hay que coger la cruz, cargarla y llevarla, porque el Evangelio es para vivirlo, es para disfrutarlo y es para convertirnos. ¿Qué dice José para convertirnos? Sí, porque Dios no te convierte. El Espíritu Santo te convierte. El paso de convertirte lo tienes que dar tú. Por eso hay gente en las iglesias que no están convertidas, porque no dan ese paso de convertirse. En el nombre de Jesús. Amén. No hay que estar alrededor de la cruz. Hay que coger la cruz, cargarla y llevarla. La vida cristiana es para vivirla, hermanos. Y el paso de convertirte lo tienes que dar tú. Miren, porque el que no quiere convertirse siempre es una razón para no bajar al culto, para no vivir una vida cerca de Dios. Que yo lo hago a los demás, pero quiero decirte que me sacrifiques. Quiero decirte que vives cerca de Dios, porque todo sacrificio conlleva una recompensa, hermanos. No hay recompensa si no hay sacrificio. Por eso empieza a vivir una vida cristiana, una vida cerca de Dios, y Dios va a bendecir. Josué le dijo al Señor: santificado soy al pueblo, y mañana veréis maravillas. El problema es que hay gente que quiere ver maravillas y vivir una vida en santidad. Es imposible, hay que pagar el precio. Hay que coger la cruz, cargarla y llevarla. Y te digo yo en esta tarde que Dios te va a empezar a bendecir en el nombre del Señor. Pero el que quiere convertirse, aprovecha esa ocasión para demostrar que tiene a Dios en el corazón. Por eso te animo, iglesia de Palomeras, vive cerca de Dios. Solo tienes que decidirte, y en el momento que tú te decidas, verás la gloria de Dios. Lo tenían todo para ser unos cristianos. Una iglesia impresionante, unos pastores terribles, la unción de Dios cada día, pero no aprovecharon la oportunidad que Dios le dio. Sin embargo, había una mujer en la Biblia que te pido que le des alas a la imaginación. Dice la palabra que había una mujer que fue sorprendida en una pintura de adulterio, y entre empujones y desprecios se le trajeron al Señor, que estaba escribiendo con su dedo en el suelo. Empezaron a decirle: Señor, la ley nos manda a tales mujeres apedrearlas. Y dice la Biblia que el Señor, enderezándose, le dijo: quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y volvió a escribir, hermanos. Alguien dijo, yo escuché a un predicador, que qué trataría el Señor de un pastor en el suelo. Y este predicador dijo: lo mismo estaba escribiendo que en todas las casas se cuecen habas. ¿Saben por qué, hermanos? Porque trajeron a esta mujer en pecado. Pero el otro, ¿dónde estaba? Sería familia de algunos que tenían la piedra. Por eso dijo Jesús: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y dice la Biblia: y volviéndose empezaron a escribir.
Y dice, y acusados por sus conciencias, soltaron la piedra, desde el más pequeño hasta el más grande. Increíble. Quedó solo Jesús y la mujer y Jesús. Era el único que podía condenarla a salvarla, pero no lo hizo, porque los que habían traído se habían ido. Solo se quedó Jesús. Esta mujer se podía haber ido, pero ¿sabes por qué no se fue, hermano? Pienso. Esa mujer había visto que por su mismo pecado muchas mujeres habían muerto apedradas, pero no se fue, se esperó, porque ella sabía que quien la había librado de la piedra era quien tenía la última palabra para su vida. Y quiero decirte en esta tarde que la última palabra de tu economía la tiene Dios. No la tienen los mercadillos que tengas tan buenos y la destreza que tienes para convencer a las clientas que te compren, que no, que el pan que te llega a tu casa te lo da el que tiene la última palabra. Quiero decirte que el resultado médico que estabas esperando no depende del hospital ni de la ciencia, no. Depende del caballero de la cruz. Depende del que tiene la última palabra. Por eso, tranquilo. Solo está escribiendo con su dedo en el suelo. En su momento te dirá, vete y no peques más. Y Dios te va a empezar a bendecir. Pero es el tiempo de que lo creas. Porque hay a veces que oramos lo que no creemos. ¿Cómo es eso? A veces oramos lo que no queremos. Dice que la iglesia hace oración por Pedro en la cárcel, el ángel viene, lo libra, sale. Dice la Biblia que el apóstol Pedro llama a la casa de oración, llama a la puerta, se entra una muchacha brode. ¿Quién es Pedro? Se asusta, se va para adentro. Dicen que Pedro no puede ser, está en la cárcel. Seguían orando por Pedro, estaban orando por Pedro, Dios le había libertado y no creían en la oración que Dios le había libertado. Iglesia, hay que orar por lo que crees. Hay que vivir con lo que crees. No solamente resulta que la Biblia que lo que crees. Tienes que expresarlo, tienes que vivirlo, tienes que creerlo. Hay que empezar a vivir y a creer lo que eres. ¿Y qué eres? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eres un príncipe del cielo, iglesia. Empieza a creértelo. La última palabra la tiene Dios. Voy rápido. Habían vendido una casa y del dinero vendido dijeron de darle algo al Señor. Era su casa, hermano, pero habían vendido, dijeron de darle algo al Señor. Pero se echaron para atrás. Se ve que dieron tanto dinero y se echaron para atrás. Vamos a suponer, hermanos, que en vez de que, vamos a poner, que la casa la vendieron en 50.000 euros. Y dijeron, vamos a darle 2.000 euros. Pero cuando ellos vieron tantos billetes encima de la mesa, se echaron para atrás. Lo que ellos hablaron, no lo sabía nadie. Cuando ellos vienen al culto y creen que lo que ellos han hablado en la casa del matrimonio, que nadie se ha enterado, que no pasa nada, que nadie lo ha visto. Así hay gente en las iglesias que se creen que hacen las cosas y nadie se ha enterado, que no pasa nada, que nadie lo ha visto, pero aunque en la tierra no te vea, en el cielo sí te ve. Las cosas que hacen para que la gente no se dé cuenta en el cielo es un escándalo, hermanos, porque Dios examina a los hijos de los hombres. ¿Dónde te meterás? Que el ojo de Jehová no te puedes esconder del Señor. Él te ve. Cuando yo vine al culto le dice al apóstol Pedro, dime, ¿bendisteis en tanto la heredad? Sí, en tanto. Dice, ¿por qué convenisteis en mentir al Señor? Porque miren, a Dios se le puede mentir, lo que no se le puede es engañar. Porque Él te conoce, hermanos. Lo dice la Biblia, mira, dice la Biblia, ¿por qué habéis decidido mentir a Dios? Porque a Dios se le puede mentir, lo que no se le puede es engañar. Porque Dios lo sabe todo. Pero ellos parecían que lo habían olvidado. Habían, hermanos, perdido la conciencia de que Dios estaba en la iglesia. Es decir, iban a las reuniones, no se perdían ninguna. Eran los primeros, practicaban la solemnidad, creían en la palabra, iban a la iglesia, pero habían perdido la conciencia de que Dios estaba aquí presente. Nosotros no podemos trasladar ese error aquí. Nosotros creemos que el Señor está aquí y que nos ve y que nos va a bendecir. Pero ellos parecían que lo habían olvidado, hermanos. Y cuando estaba hablando, Dios hizo un juicio sobre la iglesia. Murió en el culto, hermanos. Cayó muerto. Dios hizo un juicio en la iglesia. Y dice la Biblia, y el dinero de lo vendido, lo que habían traído para darle a la iglesia, lo pusieron a los pies de los apóstoles. El dinero lo tenían en los pies, no en el corazón. Lo tenían en los pies, porque el dinero no sirve para nada, hermanos. El dinero no sirve para nada. Miren, con el dinero no tienes mal con nadie, hermanos. Porque es más importante tu palabra que el dinero.
Mira, hay gente que tiene mucho dinero y tiene muy buenas casas, pero no tiene un hogar lleno de la felicidad del Señor. Hay gente que se compra, pastor, muy buenos colchones, Lisandro, que brille, pero no duerme, porque podrás comprar colchones, pero no en sueños. Sin en cambio, el hombre que vive cerca de Dios, qué tranquilo vive, hermanos, teniendo a Dios en el corazón. No tienes el testimonio de la iglesia en tus negocios. No arruines el sacrificio de otros en la iglesia. Hay gente en la iglesia que está pagando un precio muy alto para que la iglesia de Palomeras tenga imagen y testimonio. ¿Sabes para qué? Para que cuando salgas allá afuera a predicar no digan para ser como fulano no voy al culto. Hay gente que está pagando un precio aquí en la iglesia para que luego tú en tus negocios arruines el sacrificio de muchos. Vive cerca de Dios. Ocúpate del testimonio. De verdad, hermanos, que hay gente que está pagando un precio muy alto en la iglesia, que está orando, ayunando, para que cuando salgan afuera digan: voy a la iglesia de Palomeras, porque allí hay gloria, hay amor, hay cariño, hay humildad, hay mansedumbre, hay templanza, hay bendición. Voy a la iglesia. Si en cambio no quiero que digan para ser como fulano no voy al culto. ¿Por qué? Porque están viendo una conducta que es inadecuada para un cristiano. Hay gente, hermanos, que está pagando un precio muy alto para que luego tú arruines el sacrificio de muchos. Vive cerca de Dios, hermanos, en el nombre de Jesús. Ya termino, hermano. Cada paso. Llegó la mujer al culto. Muy rápido, llegó la mujer al culto. Y cuando llegó, pasando 3 horas de culto, y en un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había pasado. Entró la mujer al culto no sabiendo lo que había pasado, hermanos. Increíble que se caiga una persona muerta en el culto y que no sepa nadie de alrededor que lo que ha pasado en la iglesia. ¿Saben qué me está hablando esto? En su digo, Palomeras, me está hablando de intimidad, de secreto. Me está hablando que la iglesia de Jerusalén era una iglesia chismosa, no era una iglesia que no hablaba. Era una iglesia que lo que se quedaba en la casa se quedaba en la casa. No lo sabía la mujer que su marido había muerto en el culto. Si la iglesia de Jerusalén hubiera sido una iglesia chismosa, hubiera sabido Israel, veré, y los 4 puntos cardinales de Israel. Pero no se enteró nadie. Hoy en día, por medio de las redes sociales, lo que pasa aquí, lo saben parte del extranjero, hermanos. Tenemos que ser prudentes. La iglesia del Señor tiene que ser una iglesia prudente. Miren, hermanos, ya hay que terminar. La prudencia ha sido llamada la reina de las virtudes. La Biblia la menciona como nombre 2 veces, pero como virtud 34. ¿Qué me habla de esto? Porque es más importante tus virtudes que tu nombre. Porque yo no quiero tanto tu nombre, pero sí tus virtudes. Porque tu nombre no trae liberación, pero tus virtudes sí. ¿Os acordáis de Saúl? Rey, posición, nombre. No trajo liberación al demonio, estaba atormentado. Pero había un hombre joven que no tenía nombre detrás de las ovejas tocando el arpa. No tenía nombre, pero ¿qué virtudes tenía? Dice: mira, rey, conozco a un hijo de Isaí que sabe tocar virtudes, valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras. Prudente en sus palabras, hermano. ¿Cuántas ruinas nos hubiéramos evitado si hubiéramos sido prudentes en nuestras palabras? Pero David era un hombre prudente en sus palabras y dice: hermoso, y Jehová está con él. No sabían cómo se llamaban, pero reconocía el pueblo que tenía Dios en su corazón. Llevó antes, hermanos, el testimonio de David a palacio de su nombre. Porque miren, lo importante no es tu nombre, son tus virtudes. Tus virtudes, hermanos, es lo que va a traer liberación al pueblo, es lo que va a traer consejo, es lo que va a traer, hermanos, unificación. No necesitamos buscar culpables. ¿Saben lo que necesitamos? Traer soluciones. Virtudes. Ser prudente. La iglesia de Jerusalén es una iglesia prudente, hermanos. Vamos a vivir cerca de Dios. Creo que viene un tiempo de gloria, hermanos. Creo que viene un tiempo de mucha bendición. En el nombre de Jesús. Dios te va a bendecir, pero es el tiempo de creerlo. Créetelo que Dios te va a bendecir. En el nombre del Señor. Un aplauso, Palomeras, y que Dios te bendiga mucho.